Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Experimentos y bienvenidos a la octava entrega de 3 tonterías que mucha gente no sabía hacer, así que preparados que comienza el vídeo ya. La primera cosa que vamos a hacer es un aparato que nos va a dar calambre. Para ello necesitaremos un transformador de estos viejos 220 9 voltios de salida. Puede ser de un módem, de una radio, de cualquier cosa que tenga este tipo de alimentadores. Cortamos los cables, pero inicialmente no tiramos nada porque vamos a utilizar bastantes piezas de este adaptador de corriente. Bueno, esto es la entrada donde iría 220 y esto es la salida donde saldrían los 9 voltios. Esto hay que tenerlo claro, cada parte cuál es, porque el montaje luego tenemos que hacerlo pues como corresponde. El cable lo rescatamos y teniendo el transformador limpio y el cable preparado, pues esto es el resto de piezas. En uno de los bornes donde iban los 220 ponemos un hilo suelto y los bornes de la pila, y donde van o donde salían los 9 voltios ponemos un par de hilos que eso irán a lo que nos dé el calambrazo, pero ya lo veremos luego. En la tapa con una broca vamos a hacer el agujero justo para poner un botón que es lo que accionará la máquina Eto, que es este botón, puede ser un interruptor o un pulsador, vale igual. Y luego un par más de agujeros para sacar por ahí los cables. Bueno, ya está casi hecho el montaje, queda poner el cable suelto que había quedado y el otro hilo del portapilas también al botón. Y el otro lado pues lo vamos a pasar por el agujerito que hemos hecho para cada uno de ellos y luego lo pelaremos porque tenemos que conseguir un par de tubos de PVC o madera, bueno, un par de palos. Y poniendo la batería, la parte interna de la caja queda totalmente ya montada. Silicona caliente para fijar todas las cosas y que no se nos muevan, y podemos cerrar. Bueno, aquí tenemos la caja terminada y nos ponemos con lo que os decía antes, con los tubos o palos. Pelamos un buen trozo de cable, yo he usado los tubos de PVC, pero bueno, sirve cualquier cosa que sea aislante. Y bueno, con cinta aislante ponemos o fijamos los cables y ahí ya estaría funcionando. De hecho está funcionando. Vamos a juntar un poquito los hilos para que veáis que da chispazo, y eso es lo que nos daría en la mano. Más o menos es la sensación cuando el chispazo de un encendedor de chispa te da, pues nada, no es dañino ni nada, simplemente es el susto. Bueno, hemos envuelto los tubos de PVC en papel de aluminio para que tenga continuidad y podamos agarrarlos y que nos dé esa pequeñita descarga. T01 y vamos a ver si da, y sí que da, realmente es más que otra cosa el susto, pero sí que nos llevamos ahí como una especie de sorpresa eléctrica. Y vamos con la segunda cosa que mucha gente no sabe hacer, por ejemplo una bomba de vacío para nuestros experimentos o bueno, algún proyecto de ciencia. Vamos a ver los materiales que necesitamos. 2 jeringuillas de 10 mililitros, otras 2 de 5 mililitros y una grandota de 60 mililitros. Bueno, esto se puede comprar en farmacia sin problema, unos cuantos tubitos y una esponjita, un trocito de esponjita. Los tubitos tienen que caber bien justo en la boca de la jeringuilla más grande, es el único impedimento, pero bueno, no es difícil de conseguir. Desmontamos las jeringuillas, sacamos los émbolos y tenemos que cortarlas por donde pone 4 mililitros y las otras dos pues a la misma altura. Y vamos a fabricar las válvulas. Para ello cogemos las de 10 mililitros que son más grandes y el pistón de las de 5. Bueno, cortamos por la altura que sea. Y ahora con la esponjita, que simplemente la vamos a usar como especie de muelle para que ejerza presión y bueno, haga el efecto de sellado. Y ponemos ya, bueno, hacemos ya el encapsulado. ¿Veis que tiene un poquito de juego? Pues ahí tenemos que sellar con silicona caliente. Todo esto tiene que quedar muy bien sellado porque va a haber bastantes presiones negativas, entonces se nos puede colar el aire y es lo que no queremos porque tenemos que crear vacío. Bueno, ya tenemos las dos válvulas hechas y vamos a empezar a unir todo el mecanismo. Bueno, antes tenemos que fabricar otra pieza que es una T. Todo esto, tanto las válvulas como esta T, se pueden comprar en tiendas, por ejemplo, de animales acuáticos, de acuarios y todo esto. Pero bueno, si no queremos gastarnos el dinero ahí y queremos construirlo nosotros, pues ya sabéis cómo se hace. Vale, ya tenemos todo esto bien junto, bien sellado, que no quede como que no hemos puesto bastante silicona caliente. Y empezamos a unir la válvula. Veis que la goma está a la izquierda, pues exactamente igual, la goma a la izquierda en el otro lado. Esto es muy importante para que haga bien el juego de vaciado del aire.
Dejamos que se enfríe y ponemos aquí este otro tubito, que será el que vaya enganchado a una boquilla que estará en la cámara de vacío. ¿Qué haremos con un tarro o un bote que tengamos por casa? No hace falta que sea nada espectacular, ni de vidrio súper resistente ni nada, porque esta presión que va a ejercer nuestra bomba de vacío no es suficiente como para dañar ni romper ningún bote. Vamos a hacer un agujero con mucho cuidado, con una broca y agua, con mucho cuidado, porque el cristal se nos puede romper. Y ponemos una boquilla. Esta boquilla es como de un dentífrico que tenía por casa, pero cualquier cosilla que encaje bien en el tubo nos va a valer. Y ya está hecho el montaje, ¿veis? Es súper sencillo. Ya tenemos nuestra bomba de vacío hecha y dispuesta para empezar a generar el vacío en su interior. Pero claro, si no ponemos nada, no sabemos si realmente está produciendo esa diferencia de presión, ¿no? Pues ahí ponemos espuma de afeitar, que tiene muchísimo aire en su interior, o sea, tiene muchas burbujas, y vemos que evidentemente esas burbujas de aire se expande y crece la espuma de afeitar, que al volver a estar a su presión atmosférica normal, pues ahí hemos visto cómo se ha vuelto todo como a espachurrar. Y lo mismo pasa con los marshmallows o cosas que tengan muchas burbujitas en su interior. Se expande, es súper chulo porque realmente hemos fabricado nosotros una bomba de presión, una bomba de aire que funciona, y con 4 materiales que nos sirven, como siempre digo, para algún trabajo para el instituto, colegio, simplemente para divertirnos. Y la tercera cosa es un líquido super mega ultra archi ácido que podemos hacer fácilmente con 4 limones, simplemente hace falta eso, bueno, y el cuentagotas. Cortamos los limones por la mitad para sacarles todo el zumo, el jugo. Para ello nada mejor que un exprimidor, lo podemos sacar apretando, pero así vamos a aprovechar totalmente el zumo, porque este zumo cuanto más haya mejor, porque más podremos reducirlo y más concentrado quedará. Hemos sacado un poquito más de medio tubo de un vaso de tubo y ahora vamos a reducirlo, como pues con una sartén, un cacillo, lo ponemos ahí y empezamos a dejar que se evapore su agua, dejando el concentrado. Eso funciona así, podemos hacer un concentrado de cualquier líquido, puede ser de un refresco, de un zumo, de lo que queramos, ¿no? Y aquí tenemos el concentrado de zumo, donde está el extracto ácido de esta bebida. Lo ponemos en un vaso, lo dejamos enfriar y luego lo echamos dentro de nuestro cuentagotas que hemos comprado en una farmacia. Te lo venden sin problema. Y aquí lo tenemos, hemos sacado casi todo el cuentagotas lleno y no sé si seré capaz de probarlo porque me da mucho miedo, pero estando en el T01 estoy obligado a probarlo. Lo voy a probar con unas chucherías, unas golosinas, y simplemente echando un par de gotas os puedo asegurar que se te queda la boca destrozada. Muy ácido este líquido. Y si os han gustado estas 3 cosas que mucha gente no sabe hacer, pues nada, dejadme un gran like, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo aquí en el canal de Llega Experimentos. Bueno, y si te ha gustado el vídeo, suscríbete, dale a like, comparte y comenta. Si no, pues ya sabes, el ninja irá por ti.